Una vez que, a ver, déjenme, voy a proyectar. Ay, es que hace calor. Ok. ¿Qué versión de MATLAB tienen? Bueno, me dijeron que tienen una nueva. 2017. Ah, está bien. Mm, Bueno, entonces hay que abrir su MATLAB. Ustedes ya lo tienen abierto. El mío no. Estoy corriendo, pero ahí va. Ok. Entonces, todos en la parte de hasta arriba hay una pestaña que dice Apps. Esta. ¿Ya la ubicaron? Sí. Ok. Bueno, vamos a ir a abrir esa pestaña de apps y van a aparecer aquí algunas. Y si le damos en el triangulito, van a aparecer muchas más. A nosotros la que nos interesa es esta que dice Fuzzy Logic Designer. ¿Ya la encontraron todos? Chicos, necesito que me digan porque si no, recuerden que yo solo soy divina, pero no adivina. ¿Sí? Ok, vamos a dar doble clic para que se abra. En caso de que no la encuentren, les va a aparecer esa ventana. En caso de que no la encuentren, ustedes pueden poner en el command window, pueden escribir Fuzzy y automáticamente les abre. Entonces puede ser de cualquiera de las dos maneras, a través de la app o a través del command window. Bueno, una vez que ya tenemos nosotros esta ventana, esta es una app o un toolbox que tiene MATLAB para lógica difusa. Ustedes lo van, o sea, yo se los muestro para que lo conozcan, pero a lo largo de este curso, ustedes no pueden usarlo, no van a usarlo. Todas las prácticas que van a hacer con respecto a los proyectos de lógica difusa, todos van a tener que hacer con su código. No pueden usar esto, de una vez se los digo. Esto no lo pueden usar, pero sí es bueno que lo conozcan por si en algún futuro quieren diseñar un sistema difuso, pues lo pueden hacer con esto. ¿Está bien? Ok, entonces aquí viene por default un sistema de una entrada, una salida y las reglas. Nosotros ahorita aquí vamos a hacer el diseño de el sistema difuso que hicimos en clase, que fue 2 entradas y una salida, una variable la temperatura y otra variable la humedad. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es en editar, le vamos a decir que nos agregue una nueva variable y la que necesitamos es la de entrada. Entonces le vamos a decir entrada. Ya tenemos 2. ¿Qué pasa si me equivoco y agrego otra variable? Pues bueno, si ya no la quiero, pues nada más le doy suprimir o el de la flechita para borrar y automáticamente se borra. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros seleccionamos una entrada, automáticamente aquí cambian los valores. Si yo cambio a esta, cambia a entrada 2, esta es entrada 1. Si cambio a esta, va a ser la salida. Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar primero una de las entradas. No sé, por ejemplo, podemos empezar con la temperatura. Temperatura. Okay. Y automáticamente cambia el nombre. Puedo hacer lo mismo con la segunda. Humedad.
ventilador. Entonces, si se fijan, el método que usamos es el Mamdani, que es el que nosotros vimos en clase. Entonces, ahora vamos a comenzar a cambiar nuestros conjuntos difusos. ¿Hasta aquí todos vamos bien? Maestra, voy a esperarse tantito, es que el mío tarda en abrir, entonces para no perderme. Nada más unos 2 minutos. Ok, pero fue lo que les dije primero, les dije, ¿ya está listo su MATLAB? Y nadie dijo no, y no es regaño, pero sí la espero, con gusto. ¿Listo? ¿O ustedes me avisan? Sí, yo también. Igual. ¿Alguien falta? ¿No? Ok. Bueno. Entonces, bueno, ya tenemos ahí las dos entradas y ya tenemos la salida. Ahora vamos a dar doble clic en la temperatura y lo mismo, por default nos aparecen 3 conjuntos difusos. Si yo quisiera agregar más conjuntos difusos, le voy a decir aquí que me agregue, ¿cuál es este? Que me agregue otro conjunto difuso. Y automáticamente me lo agrega. Si yo no lo quiero, pues bueno, lo que hago es, se selecciona, le doy suprimir y se borra. Entonces, no es cierto, ese me agregó 3. Debe ser el primero, este. Me agrega solo uno. No es este. El de arriba me agrega varios. Y este es, pues la S de plural. Y ese me agrega solo uno. ¿Ok? Bueno. Entonces, algo que les voy a decir es, lo primero que tenemos que hacer es ajustar las escalas. Estas que vienen aquí.
Entonces, mi variable va de 1 a 50, de 0 a 50. Entonces, miren, ahorita no lo voy a ajustar y vean lo que pasa. Ajá, ahorita no lo voy a ajustar, voy a suponer que se me pasó y voy a comenzar a modificar mis conjuntos difusos. Entonces, el primero es el de temperatura baja. Entonces, le voy a cambiar aquí el nombre y le voy a poner baja. Es un conjunto difuso trapezoidal, entonces el trapezoidal es el segundo. Aquí están todos los conjuntos difusos que puede haber o que maneja. Entonces yo voy a elegir un trapezoidal. El trapecio obviamente ocupa 4 valores, pero nosotros hicimos un trapecio trunco. Esto quiere decir que el primer número o los dos primeros números los voy a poner iguales. ¿Okay? Después, si no mal recuerdo, el otro valor estaba en 10 y terminaba en 25. ¿Sí tienen a la mano sus conjuntos difusos? Yo no entendí por qué doble cero. Porque nosotros estamos manejando un trapecio trunco. O sea, nosotros... Ustedes son... Estos son nuestros conjuntos difusos. Esto es un trapecio, pero es un trapecio trunco. Yo lo corté de este lado. Entonces aquí es una vertical. Entonces, el trapecio necesita 4 valores. Aquí no hay trapecios. No hay trapecios. Pero bueno. Un trapecio necesita 4 valores. 1, 2, 3, 4. Pero yo tengo un trapecio trunco. ¿Qué fue lo que hice en mi trapecio? Es este, mi conjunto difuso. Entonces estos dos valores por eso son iguales. Si no los quiero poner los valores iguales, no importa. O sea, yo le puedo poner, por ejemplo, menos 1. Si no lo quiero poner así. Pero bueno, ¿qué quiero que vean que pasó? O sea, no ajusté la escala. Y aun cuando yo ya modifiqué el de baja, no funcionó, o sea, no se ve. ¿Por qué? Porque la escala no la coloqué de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer cuando hagan sus conjuntos difusos? Lo primero es ajustar la escala. Y si se fijan, o sea, ahora que ya ajusté la escala, mis conjuntos difusos se movieron. Entonces, por eso, lo primero que hay que hacer es ajustar este. Y ahora sí, los otros valores los pongo. ¿Okay? Ese es mi conjunto difuso de baja. Voy a tener otro conjunto difuso. El segundo conjunto difuso es este de media, que va de 0, 25 y 40. Como este es triangular, solo necesita 3 valores. 0, 25, 10, 25 y 40. ¿Sí me van siguiendo? Sí. ¿Ok? Entonces, finalmente,
El último va a pasar lo mismo, es un trapezoidal trunco o cerrado por la, bueno, abierto por la derecha. Y este se llama alta y no es un triangular, es un trapezoidal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a repetir los últimos valores, pero este está marcado como 25, 40, 50 y puedo ponerle 50. Si no quieren ponerle 50, pueden ponerle 51. No hay problema. No cambien mucho el problema o la solución, mejor dicho. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Yo tengo una. ¿Cómo agregaba otra? En editar Ajá. y luego agregar custom Ah, ok. MF. Ya, gracias. No de nada. Bueno, entonces podemos cerrar esas ventanas, no hay ningún problema. Y podemos hacerlo o vamos a hacer lo mismo con humedad. Nos vamos a humedad. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me abre la de humedad? No, pero dice que esta es la variable temperatura. Ah, ya, seleccionar. Ay, es que tengo que modificar. Ah, sí, gracias. También ustedes pueden seleccionar aquí en esos cuadritos y automáticamente mover los valores. A mí se me complica más así, por eso no lo hago, pero también lo pueden hacer ustedes así. Hagan lo mismo con la salida. Maestra, ¿media también es trapecio o ese es triángulo? El del medio es triangular. Los dos variables son iguales, dos trapezoidales abiertos, uno por la izquierda, otro por la derecha, y un triangular.
¿Listo? Bueno, si los demás no dicen nada, supongo que es porque también. Sí, maestra. No, yo tengo problemas, Sí, doctora. doctora. Ok. Ahora, bueno, ya tenemos esto, ya hicimos nuestros tres conjuntos difusos. Perdón, nuestras tres variables. Estaba 100, creo. Ahí no importa. Ahora, ya tenemos los conjuntos difusos. ¿Cuál es la segunda parte de un sistema difuso? ¿Qué sigue? Después, ¿qué hicimos? Doctora, yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, si abrimos por error varias variantes y bueno, es que no he podido como borrarlas, las extras, pero no sé cómo hacerlo. Pero, a ver, ¿qué, Héctorín? ¿Variables o conjuntos difusos dentro de una variable? No, como tal las variables. O sea, por ejemplo, no sé, creo otra de más. ¿Sí? Sí, Pues quiere borrar esta. y- Nada más selecciónela y dele suprimir. a ver, Si no funciona así, aquí hay uno que dice remover la variable seleccionada o control X. ¿Sí se pudo? no me dejan. A ver, ¿quiere compartir su pantalla? Am, sí, pero es que como ahorita está fallando mi internet, me conecté desde mi celular, pero voy a intentar Ah. conectarme desde mi computadora. A ver, bueno, pruebe con la otra opción. Selecciónela y dígale, borrar. Gracias. Salud. Gracias. Ángel, ¿por qué tan tarde y sin avisar? Pues por accidente me quedé dormido, maestra. O sea, no tengo ningún otro pretexto. Ok. Bueno, pues nada más hay que ponerse al corriente. ¿Se pudo o no se pudo, doctorín? No me abre ninguna opción. Entonces, como que el problema es su MATLAB, ¿verdad? Supongo que sí, porque, o sea, como que suena, como que abre algo, pero no abre nada. Ok. Mire, lo que puede hacer es, ciérralo y creo uno nuevo, a ver. Tienes el 2017, ¿no, Héctor? Sí, el 2017. Creo que sí tiene que ver con la
versión, porque yo antes tenía esa y no me dejaba activar ciertos paquetes ni hacer ciertas cosas. Bueno, a lo mejor no es la versión como tal, o sea, el modelo, por decirlo, sino a lo mejor que no lo tienen craqueado Sí, como con todos los... con Sí, todos con todo. los toolbox. Pero a ver, dígame, Héctorín, ¿qué hacemos? ¿Lo esperamos en lo que lo cierre y lo vuelve a abrir otro a ver si ya funciona? O la otra cosa que podemos hacer, pues es usted va a trabajar ahorita con 3 conjuntos, tres variables de entrada. Pues yo digo que pues unas 3 para que los demás tampoco se atrasen. Ok, ¿qué he considerado? No importa. O sea, no importa si tiene 3 variables, va a funcionar. Bueno, las cosas que va a haber están diferentes, pero el principio es el mismo. ¿Ok? Entonces vemos aquí también, lo que aplica el método de defusificación es el centroide, pero hay otros más. Ujú. Entonces, pero este es el más común, el centroide. Ok, bueno, ¿qué sigue? Ya tenemos los conjuntos difusos, ya establecimos adecuadamente los nombres, ya los rangos o los valores que va a tomar cada uno de los conjuntos difusos. ¿Qué sigue? Las operaciones de los conjuntos. Ajá, lo que llamábamos reglas de inferencia, que fue el cuadrito que nosotros hacíamos acá. Este cuadrito, en donde decíamos cómo se van a combinar cada una de las variables, la temperatura con la humedad y su relación con la salida. ¿Ok? Entonces vamos a hacer las reglas de inferencia y vamos a hacer las mismas reglas porque recuerden, una vez que se establecen, esas ya no se cambian. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle doble clic en el cuadrito blanco. Y aquí aparecen nuestros conjuntos difusos de humedad, de temperatura y la salida del ventilador. Aparece una cuarta opción o una opción adicional que es el de no hacer nada. Nosotros ahorita pues esa no la vamos a usar. Muy importante también. Aquí, en la parte de abajo dice OR y AND, que es el equivalente a la unión y a la intersección. ¿Cuál quieren usar, la unión o la intersección? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál equivale a la unión y cuál equivale a la intersección? Unión sería AND. ¿Qué opinan los demás? Según yo sí, también. Por, ¿no? En realidad la unión es a ver, se me fue. El AND es la intersección y el OR es la unión. ¿Por qué? Vamos a ver los conjuntos. El AND es que esté tanto en el conjunto A como en el conjunto B. No sé si se acuerdan cuando veían conjuntos. ¿Ah? Tenían aquí un conjunto. Y tenían aquí otro conjunto. Entonces, esto era la intersección, lo que estaba aquí adentro. ¿Y qué es la intersección? Es los elementos que están en el conjunto A y los elementos que están en el conjunto B. Cuando hablamos de la unión, decimos, no importa si están en el conjunto A o están en el conjunto B.
Entonces, and es intersección y or es la unión. ¿Cuál quieren usar? ¿Unión o intersección? Digo, de todas maneras, ustedes van a hacer el otro. Unión. Vamos a hacer la unión, ok. Entonces, quieren hacer la unión. Entonces, tenemos que dejar or. Hay que cambiarlo. Y aquí comenzamos a hacer nuestras reglas. Vamos a hacer nuestras reglas. Y nosotros decimos, si temperatura es baja y humedad es baja, la salida es baja. Bueno, yo no los cambié. A ver, para que se... No voy a cambiar los valores, solo voy a cambiar los nombres. Listo. Ok. Yo tengo para temperatura baja. Ay, es que... Para temperatura baja y humedad baja, la salida es baja. Y le pongo aquí, agrega regla. Para temperatura baja y humedad media, la salida es baja. Agrega regla. Temperatura baja y humedad alta, media. Agrega regla. Temperatura media y humedad baja, media. Temperatura media y humedad media, media. Temperatura media y humedad alta, alta. Temperatura alta y humedad baja, alta. Temperatura alta y humedad media, media. Temperatura alta y humedad alta, alta. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Sí, maestro. Listo. Una vez que ya tenemos todas nuestras reglas, que son nuestras 9 reglas, entonces aquí nosotros le podemos dar decir en ver y le podemos decir que nos muestre la superficie. Esta nos va a mostrar cómo se está comportando todo nuestro sistema. Ajá. Entonces así se está comportando. Nosotros lo podemos girar. Y este es el comportamiento de nuestro sistema. La relación entre las entradas y las salidas. Obviamente si tenemos más entradas y más salidas ya no se pueden graficar. Ajá. Pero de 2 entradas y una salida sí.
¿Listo? Entonces, la podemos cerrar o si no la queremos cerrar, no importa. Desde ahí mismo, ¿ah? Ya sea en esta ventana o en esta, en la que quieran, díganle ver reglas o control S. ¿Listos? Sí. Una duda, maestra. Dígame. Ahí las 7 y la 9 las tiene repetidas. ¿Eso afecta el sistema o nada más lo toma como una sola vez? Las 7 y las 9 las tengo repetidas. Es alta, alta y salida alta. Las 7, humedad alta y temperatura alta. Sí, se afecta el sistema porque una no la voy a tener. Entonces es la 7 y la 9. Alta, alta, alta. Y la 7 debería de ser baja, ¿verdad? Listo, ya me la cambió. Gracias. Ok, ahora ver reglas. Entonces lo mismo, aquí yo puedo meter valores de temperatura, valores de humedad. Lo puedo escribir aquí. O puedo mover las líneas. Tomo la línea y voy variando cada una de las entradas. ¿Qué es lo que veo aquí? Son las reglas que se están activando y los grados de pertenencia. Estos valores que aparecen aquí, estos que aparecen aquí, son estos valores que nosotros tenemos. ¿Ok? Y nos dice, por ejemplo, para este caso, o sea, si yo lo pongo, no sé, acá, y me dice, para una temperatura de 20 y una humedad de 3.864, el ventilador tiene que estar trabajando al 50%. Entonces, a ver, vamos a ver. Pónganle una temperatura de 0 y la humedad de 0. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la salida? ¿50? ¿Sí? ¿A todos les dio 50? $50, ¿ok? Entonces está, bueno, es que me dio diferente porque yo no cambié las salidas. Pero bueno, les da 50. Ahora si lo movemos hacia el otro lado, o sea, hacia los 50 y hasta el 50. ¿Qué salida nos da? 61.3. 61. Bueno, en mi caso me da 61. Les digo que no modifiqué los conjuntos difusos de salida. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, ¿por qué no puedo tener una salida de 0 y una salida del 100%? Por los grados de pertenencia. No, Porque es mitad y mitad, y si une 0, lo máximo puede ser 50. no, tampoco va por ahí. ¿Alguna otra
sugerencia. Por la forma de los conjuntos difusos en la salida. No, por algo que se llama el método de difusificación. ¿Qué método de difusificación estamos usando? Centroide. El centroide. Ajá. Entonces, él lo que nos da es, por ejemplo, esta es mi salida. De toda esta figura busque el centroide. Entonces, es prácticamente imposible que el centro de la figura que se dé, el centro esté en 0 o el centro esté en 100. ¿Sí me explico? Sí, doctora. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando nosotros estamos haciendo las reglas, hay una opción que dice nada. O sea, yo puedo elegir una opción en el que, por ejemplo, si digo, mi temperatura, o agregar un conjunto difuso que sea muy baja, una temperatura muy baja o una temperatura muy alta, lo que ustedes quieran, y decirle que cuando eso se presente, no se haga nada. ¿Ok? ¿Qué otra cosa pueden hacer si ustedes quieren forzar a su sistema a que trabaje, o sea, deje de trabajar o que trabaje al máximo? Otra solución es agregar o ampliar sus conjuntos, su salida. O sea, por ejemplo, en lugar de que mi salida esté de 0, no está aquí. En lugar de que mi salida esté de 0 a 100, le voy a poner, no sé, menos 10, que empiece en menos 10 y que termine en 110, de tal manera que yo pueda decir que el centroide en determinado momento caiga aquí. ¿Cuál sería el problema o a qué me estaría arriesgando si hago eso? ¿Me lo puede repetir? O sea, sí quedó claro lo que les digo de cómo podríamos hacerlo. O sea, extender esto hacia acá y extender esto hacia acá. De tal manera que cuando yo tenga un área, supongamos que es esta, exista la posibilidad de que el centroide quede en 0. O si lo extiendo hacia el otro lado, decir que existe la posibilidad que el centroide quede en 100, de tal manera que yo pueda hacer que mis actuadores trabajen al 100% o que estén totalmente apagados. Porque vimos que ahorita, como lo tenemos, nunca se apaga, ni nunca llega al 100%. Entonces, esta es una solución, les decía. Pero, ¿cuál sería el problema o a qué me estoy arriesgando si hago esto de modificar los valores mínimos y máximos de mis variables? Como a que pues entre salidas bajas y medias no haya realmente una diferencia y pueda a lo mejor haber salidas no óptimas. No. Bueno, no, y algo que aclarar, recuerden, una de las características que tiene la lógica difusa es que aquí para poder hablar de soluciones óptimas depende no solo del sistema, o sea, de la herramienta como tal,
sino de qué también esté diseñado el sistema. Pero bueno, aclarando ese punto, no. A ver, les voy a decir cuál es el problema que se puede presentar. Vamos a suponer que yo me emociono y digo, no, es que yo tengo que asegurar que mi centroide sí quede en 100 o que mi centroide sí quede en 0. Entonces yo me extiendo mucho hasta acá. Existe la posibilidad que en determinado momento mi centroide me quede en números negativos. Y yo no podría hacer que mi actuador trabaje, por ejemplo, si yo lo pongo, supongamos que el actuador es un foco y me dice que lo alimente con menos tantos volts. Eso puede dañar mi equipo. La otra, el sistema no podría dar, mi sistema no va a saber qué hacer con trabajar a un valor menor al apagado. No sé si me expliqué. O sea, lo obligaría a que estuviera trabajando fuera del rango. Entonces, sí lo puedo hacer, pero tengo que analizar bien mi sistema de tal manera que nunca se dé que el centroide quede por debajo de 0 o por arriba de 100. ¿Sí? Sí, de Sí, acuerdo. doctora. Bueno, a ver, ahora ya hicimos el de ¿cuál hicimos? La intersección, no la unión. La unión. ¿Ok? Ahora cierren este y vuelvan a hacerlo, pero ahora con la unión. O sea, repitan todo para que se vayan familiarizando. Cierren el toolbox todo, ábranlo, comiencen a agregar sus variables y todo. Claro. Maestra, pero las reglas siguen siendo las mismas, ¿verdad? Ya sea para unión o intersección. Ajá, las reglas no cambian, lo único que cambiamos es el and por el or. Ok.
¿Cómo van? Bien, haciendo las reglas de inferencia. Ok. Ok. Esperamos que pronto se solucione. Maestra, entonces para cambiar de unión o intersección tenemos que volver a borrar todo. Es que yo nada más le cambié en el botón de OR a AND, pero no cambiaron como que las las reglas. Ah, no, es que tenían que hacerlo de nuevo para que se familiarizaran con la, ¿cómo se llama? O sea, con la app. Sí, o sea, sí bastaría nada más con cambiarlo, con cambiar el botón. Pero tendría que decirle tendría que cambiar las reglas. ¿O sí cambiaron las reglas? Pues yo le pregunté a usted y me dijo que no cambiaban. No, Pero no, a lo que yo voy, no es a que cambien las reglas aquí, no. A lo que me refiero es a esto. para las grafiquitas. No a las grafiquitas, o sea, por ejemplo, aquí. Mire, aquí siguen siendo OR. Ah, ok. Ah, sí, siguen siendo OR. Ajá, entonces no. O sea, Ah, le ok. cambia aquí a AND, pero las reglas no cambiaron. Sí, ya. Sí, porque bueno, nada más le cambié y cuando vi las grafiquitas seguían iguales que en OR, entonces, sí. Es por esto. Ajá. Entonces era todo desde el inicio, ¿verdad? Ajá, así es. Ah, ok. Sí, da algo diferente. Ok. Bueno, ¿algún problema ya para usar el Toolbox de MATLAB? De mi parte, no. Ok. ¿Los demás cómo van? Yo me atrasé un poquito por mi MATLAB, pero bien, doctora. Ok, entonces, ¿podemos seguir o prefieren que los esperemos? No, está bien, sí, porque mi MATLAB es lento, entonces de todos modos se
se va a alentar, entonces no pasa nada. ¿Pero tienes duda de cómo usarlo o ya no tiene problema? Ah, no, de hecho ya hice el primero. Lo que pasa es que se alenta, pues no sé si la compu MATLAB, pero no tengo duda, doctora. Ok, Está bien. bueno. Entonces, vamos a avanzar. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a hacer un código en MATLAB, ya sea un script o sea una función, lo que ustedes crean o como mejor les funcione, en el que el usuario va a escribir. El usuario tiene que introducir una temperatura y la humedad. Y ustedes tienen que generar el código que haga todo lo que hicimos ahorita, porque en la siguiente clase, que es la del viernes, y que ya debería de estar listo, no es un programa muy complicado y aquí lo vamos a ver casi todo, vamos a tener, el usuario introduce la temperatura e introduce la humedad. ¿Y nuestro código qué tiene que tener? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer son los conjuntos difusos. Y para hacer los conjuntos difusos, pues tenemos, por ejemplo, los de temperatura. Entonces, ¿qué tenemos con la temperatura? Si temperatura es menor o igual a 10, ¿qué va a pasar con el grado de pertenencia debajo para la temperatura? ¿Qué va a pasar con el grado de pertenencia medio para la temperatura? ¿Y qué va a pasar con el grado de pertenencia alto para la temperatura? Si es 10 para abajo sería 1, para medio sería 0 y para alto sería 0. Exactamente. Entonces, para este sería 1, para este sería 0 y para este sería 0. Bueno, todos con punto y coma para que no me lo pongan. Ajá. La sintaxis de aquí no es totalmente correcta. Hay quien tiene que checar la sintaxis. Ok. Ahora, voy a tener otro caso, el otro caso fácil. ¿Qué pasa si ahora la temperatura es igual a 25? Exactamente. Y los otros casos sería si esta es mayor o igual a 40. ¿Hasta aquí me van siguiendo? El signo está al revés, maestra. Ah, sí, gracias. Listo. Ok. Y ahora vienen los otros casos ya no tan fáciles. ¿Qué pasa si la temperatura
es mayor que 10, y es menor que 40. Va a depender del valor. Entonces aquí es donde yo tengo que usar las fórmulas que ya habíamos visto. ¿Cuál es el fácil de adivinar? Es el de alta, ¿no? Que sigue siendo 0. Y solo voy a tener que calcular los grados de pertenencia para abajo y para medio. ¿Y cómo es esa fórmula? Ya lo habíamos visto. La fórmula me queda, sería 1 sobre 25 menos 10 es igual a grado de pertenencia, que es el que quiero calcular, entre... ¿Cuál quiero calcular? ¿El de medio o el de baja? ¿Cuál quieren calcular? ¿El de baja? ¿Media? ¿Alta? Es que no entendí. ¿Medio? Media. Entonces, si quiero usar media, esta es la línea. Entonces, tendría que ser la temperatura bueno, aquí dice temperatura menos 10. Si yo acomodo esto, entonces aquí me quedaría, estoy calculando la de media, esto me quedaría temperatura menos 10 entre 15. Y entonces, ¿cuál me quedaría? Me quedaría 1 menos grados de pertenencia medios de temperatura. ¿Sí? Y así sucesivamente con este también. Yo debería de tener aquí otro. En el que yo tendría, si la temperatura es mayor a 25, pero la temperatura es menor a 40. Ay, aquí cuál dice. Es que estos son 10 y 25. Ok. 10, 25, 25, 40, que son estos rangos que tengo aquí. Después, ¿qué tengo que hacer? Pues repetir todo esto, bueno, agregar los que me faltan, pero repetir todo esto pero ahora para la humedad. Y todo esto es humedad. ¿Sí me siguen? Sí, maestra. Bueno, ya tenemos eso, ya tenemos los conjuntos difusos. ¿Qué sigue ahora?
las reglas de inferencia. ¿Las diferencias? ¿Cómo las diferencias? Las reglas de inferencia. Ah, las reglas de inferencia, sí. Vamos a hacer las reglas de inferencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer cuando lo tengamos en el código? Vamos a ver. Aquí, se fijan, o sea, tenemos diferentes bajas y diferentes medias, pero en MATLAB no las podemos llamar de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues les vamos a cambiar el nombre. Esta va a ser baja 1, este va a ser baja 2, esta va a ser medio 1, esta medio 2. Bueno, esa es una manera de hacerla. Ahorita les explico otra manera de hacerlo. Ajá, está, por ejemplo, media 3, ya está media 4. A esta alta 1, a esta alta 2 y esta alta 3. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir aquí? Baja 1 va a ser igual a ¿quién? Dependiendo. Quiero usar unión o intersección. Si ya sabemos que si yo quiero usar la unión, ¿es igual a quién? ¿Al máximo o al mínimo? Máximo. Al máximo. Y la intersección es igual al mínimo. Entonces, baja 1, ¿cuál usamos? Unión o intersección. De todas maneras van a ser los dos, lo único que le van a cambiar es esto. Vamos a hacer la intersección. Andan hoy muy dormidos. Intersección va a ser el mínimo de quién baja 1. Pues de baja de la temperatura, o sea, del grado de pertenencia bajo de la temperatura y el grado de pertenencia bajo de la humedad. Estas van a tener H. ¿Sí? Sí, maestro. Ahora, ¿qué me va a faltar? Baja 2. Baja 2 va a ser el mínimo, pero ahora ¿de quién? La GPBH y El grado de pertenencia baja de temperatura, ajá, y el grado de pertenencia media de humedad. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a repetir todo esto para media 1, media 2, media 3 y media 4. Alta 1, alta 2 y alta 3. Ya tenemos nuestras reglas de inferencia. Ay, ando muy solicitada ahora. Ya tenemos nuestras reglas de inferencia. ¿Qué nos falta? la salida. La salida. ¿Ok? La salida. ¿Y qué era lo que tenemos que hacer en la salida? A ver, vamos a ver. Ya tenemos esto. Tenemos que pasar a la gráfica de la salida. ¿Quién pasaba a la gráfica de la salida?
¿De dónde salieron estas líneas? De aquí. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? No lo recuerdo. Los rectangulitos sí, pero la altura, ¿quién daba la altura? O sea, ¿por qué supimos que este era 0, que este era 0.25 y que este era 0.75? Ajá, exactamente los grados de pertenencia, pero ¿qué decíamos? Que sin importar si pasábamos o si usábamos unión o intersección, el que pasaba siempre era el máximo. Entonces, ¿qué tengo que decir? Tengo igual nuevamente que usar la función max, pero la función max en MATLAB solo funciona de dos maneras. O con dos números, o sea, sí me puede dar el mínimo o el máximo de dos valores, pero ya de 3 y 4, así de manera directa no me los da. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Generar un vector. Entonces, yo voy a tener un vector que se llame, por ejemplo, no sé, bajas. Otro que se llame medias y otro que se llame altas. ¿Ok? Todo esto es una sugerencia. Cada uno lo va a hacer y les digo, 100% la sintaxis no es. Porque aquí no me acuerdo si son corchetes o son paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Declarar un vector donde estén todas las bajas. Ah, pero bajas solo son dos, entonces no hay problema. Entonces yo le puedo decir, ¿cómo la llamaré? Ah, pues sí. Grado de pertenencia bajo del ventilador. ¿A qué va a ser igual? Pues al máximo de ¿quién? De baja 1 y de baja 2. Bueno, entonces checan cómo hacerlo. Grado de pertenencia bajo, media del ventilador. ¿Quién será igual? Pues al máximo de ¿quién? De media 1, de media 2, de media 3, de media 4. Grado de pertenencia alta del ventilador, que va a ser igual al máximo de alta 1, de alta 2 y de alta 3. ¿Sí? Una vez que ya hicimos esto, ya sacamos estas líneas. Ahora sí que sigue. Ya lo habían dicho alguien, ya lo había mencionado. Las sumatorias, ajá. Entonces, aquí nosotros lo hicimos de 5 en 5. Recuerden que para que el resultado sea mucho más exacto, entre más pequeños sean los rectángulos es mejor. Entonces, esto ustedes ya lo deciden cómo hacerlo. Ajá. Y por ejemplo, bueno, no es necesario que ustedes pongan todo esto. Porque ustedes pueden reducir todo eso a una suma. Por ejemplo, 25 más 20 son 45, 60, 70
75. Pues en lugar de poner todo esto, pues nada más pongo el 75. De esto, 30 más 35, 65, 105, 150, 200, 255. Si quisiera mantener los mismos valores. Y esto sería 60 más 65, son 125, 195, 270, 350, 435, 525, 525, 530, 620. 620 más 100, 720, más o menos. Puede ser que no haya sumado bien. Y con eso tendrían su salida. Esto es más o menos el código, lo que tienen que hacer. Ajá. Ustedes obviamente, pues, saben si ese método les convence o no les convence, o encontraron otra forma más rápida de hacerlo. Pero esto es más o menos una ¿cómo se llama? Una sugerencia. Necesito que este programa esté listo para la clase del viernes, porque en la clase del viernes vamos a hacer ese comparativo entre el app que ya hicieron y su código de MATLAB. Este código lo van a hacer, bueno, pueden hacerlo 2 veces o pueden hacerlo una sola vez y poner en la opción de su código que el usuario puede elegir si quiere usar unión o intersección o hacer 2 códigos diferentes, uno para la unión y otro para la intersección, porque vamos a hacer el comparativo de este código que ustedes hicieron con el toolbox que acabamos de ver de MATLAB. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok, bueno, recuerden, es muy importante que esté su código para el viernes, porque si no tienen su código, pues realmente no tiene mucho caso que entren a la clase. Y no es porque los corra, sino porque pues no van a estar haciendo nada. ¿Qué, chicos? Bueno, si no tienen dudas o comentarios, por hoy terminaremos aquí la clase y nos veríamos el viernes a las 3. De acuerdo, De acuerdo, maestra. Hasta luego. Bye. Bye.